¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿Qué es esa voz que aparece cuando todo está en silencio? ¿Por qué, incluso cuando parece que todo está bien, sientes que algo dentro de ti no encuentra paz? Tal vez has intentado ignorarlo. Tal vez has intentado distraerte. Tal vez has sonreído delante de todos mientras por dentro estabas luchando una batalla que nadie conoce. Y cuanto más intentas calmarte, más fuerte parece volverse. Pero hoy quiero proponerte una idea diferente. ¿Y si la ansiedad no fuera simplemente un enemigo? ¿Y si fuera una señal? ¿Y si estuviera intentando decirte algo que necesitas escuchar? Quédate hasta el final, porque este mensaje podría cambiar la forma en que ves tu lucha y quizá también la forma en que Dios está hablando a tu corazón. Prédica viva. La ansiedad tiene una característica muy extraña. Mientras más intentas ignorarla, más ruido hace. Aparece cuando estás solo. Aparece cuando intentas descansar. Aparece cuando tu cabeza toca la almohada. Y de repente comienzan las preguntas. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo se derrumba? La mente corre, el corazón se acelera y la paz parece desaparecer. Pero piensa en esto. Cuando una alarma suena en una casa, nadie se enoja con la alarma. La alarma simplemente está avisando que algo necesita atención. Entonces la pregunta no es solamente ¿por qué tengo ansiedad? La verdadera pregunta es ¿qué está intentando mostrarme? Muchas veces la ansiedad aparece cuando llevamos demasiado peso, preocupaciones, responsabilidades, miedos, heridas del pasado, presiones del presente, incertidumbre sobre el futuro. Y poco a poco comenzamos a cargar cosas que nunca fuimos diseñados para cargar. Intentamos controlarlo todo, los resultados, las personas, las circunstancias, el mañana. Pero mientras más intentamos sujetar lo que está fuera de nuestras manos, más cansados nos sentimos. Porque hay cargas que ningún ser humano puede sostener para siempre. Y quizás hoy estás agotado. Quizás nadie lo sabe. Quizás nadie lo ve. Pero tú lo sientes. Cada día, cada noche, cada pensamiento. Y aquí quiero que escuches esto con mucha atención. No eres débil porque luchas con ansiedad. No significa que hayas fracasado. No significa que Dios te haya abandonado. Significa que eres humano. Significa que has llegado al límite de tus propias fuerzas. Y tal vez ese es exactamente el lugar donde Dios quiere encontrarte. Porque cuando nuestras fuerzas terminan, es cuando descubrimos cuánto necesitamos las suyas. Hace más de 2000 años, Jesús dijo algo que sigue siendo increíblemente actual. En Evangelio de Mateo leemos: No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Piensa en eso. La ansiedad siempre intenta llevarte al mañana, a problemas que aún no existen, a escenarios que todavía no han ocurrido, a batallas que quizá nunca llegarán. Pero Dios siempre te trae de vuelta al presente, al hoy, a este momento. Porque mientras la ansiedad te dice, ¿y si todo sale mal? Dios te pregunta,
¿Y si yo sigo teniendo el control? Mientras la ansiedad te muestra todo lo que podría perderse, Dios te recuerda todo lo que sigue permaneciendo: su amor, su presencia, su cuidado, su fidelidad. Quizás hoy necesitas escuchar esto. No tienes que cargarlo todo tú solo. No tienes que resolverlo todo esta noche. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Hay una razón por la que te sientes agotado. Has estado intentando llevar una carga demasiado pesada. Y Dios nunca te pidió eso. Nunca. Lo que te pidió fue confiar. Incluso cuando no entiendes. Incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando el camino parece incierto. Tal vez la ansiedad te está hablando, pero no para destruirte. Tal vez te está mostrando que has estado viviendo demasiado tiempo lejos de la paz que Dios quiere darte. Tal vez te está recordando que necesitas detenerte, respirar, orar, descansar, volver a poner tus ojos donde realmente pertenecen, no en tus temores, no en los problemas, no en las posibilidades negativas, sino en aquel que sigue sentado en el trono. Y quiero terminar con una promesa que ha sostenido a millones de personas en sus momentos más oscuros. En primera carta de Pedro dice: echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Toda, no una parte, no solamente la que parece pequeña, toda. Tus miedos, tus dudas, tus lágrimas, tus preocupaciones, tus noches difíciles, tus cargas ocultas. Todo. Porque hay algo que la ansiedad muchas veces intenta hacerte olvidar. No estás solo. Dios te ve. Dios te escucha. Y Dios sigue cuidando de ti. Incluso ahora. Especialmente ahora. Así que la próxima vez que la ansiedad toque a tu puerta, recuerda esto. Tal vez no viene para destruirte. Tal vez viene para recordarte que es hora de volver a descansar en las manos de Dios. Y no olvides suscribirte y compartir.